Sí, Ok, perfecto. Bueno, Entonces entonces, vamos a dejar entrar a la gente de sala de espera. Permítame. ujú, Sí. Listo. ok. Hola, ¿qué tal? Buenos días a los que van entrando aquí al seminario. Quiero darles la bienvenida al seminario de la Unidad de Bioingeniería. Comentarles que la Unidad de Bioingeniería se encuentra ubicada en la UIMIES, aquí en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, que es la Unidad Multidisciplinaria de Investigación. Estamos ubicados en el Laboratorio 7, en el primer piso. Bueno. Y antes de comenzar la presentación, quiero mencionar a los encargados de estos seminarios que nos ayudan con la logística y la invitación de ponentes. Sin un orden en particular, los voy a ir mencionando. Es el doctor Fausto Calderas García, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, el doctor Luis Antonio Ramírez Torres, la doctora Catalina Soriano Correa, la doctora Linda Verónica Campos Fernández, el doctor Enrique García Leal, la doctora Alejandra Chávez Riveros, la doctora María Guadalupe Salinas Juárez, la doctora Margarita Cantú Reyes y su servidor, el doctor Joaquín Flores Gerónimo. Bueno, el día de hoy tenemos la presentación titulada Estudio de catalizadores biometálicos a base de oro paladio soportados en dióxido de titanio para reacciones de oxidación de contaminantes de CO y CH3OH. Y nuestro ponente es Fernández Sánchez Agustín, quien está cursando la carrera de Ingeniería Química y nos va a presentar su trabajo para la presentación de su tesis, y el encargado de este trabajo es el doctor Rodolfo Zanella del Instituto de Ciencias y Aplicaciones Tecnológicas, el ICAT. Le damos la bienvenida, Agustín, y esperamos que nos pueda hacer su presentación en un tiempo aproximado de entre 40 y 45 minutos para dejar tiempo para las preguntas. Perdón, Joaquín, sí está el doctor Rodolfo Sanela. Tal vez él quiera hacer Ah, la presentación. perfecto. Bienvenido, doctor Rodolfo. Si nos puede hacer una pequeña presentación sobre Agustín, se lo agradeceríamos mucho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, Misael, Agustín Misael, pues estuvo trabajando aquí en el laboratorio. Fue un estudiante muy comprometido y bueno, tiene resultados muy interesantes sobre este sistema de partículas bimetálicas oro-paladio soportadas en óxido de titanio, y él las evaluó en dos reacciones. Tanto en la oxidación de CO como en otra reacción relacionada con el metano, que ahorita nos va a contar, con el objetivo de producir hidrógeno. Y bueno, pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias, doctor Rodolfo. Bueno, Agustín, te dejamos el micrófono. Adelante, muchas gracias. ok, muchas gracias. Hola, buenos días. Les voy a presentar, además de mi tesis, estudio de catalizadores bimetálicos a base de oro paladio, soportados en óxido de titanio, relacionados en la oxidación de contaminantes, de oxidación de CO y metanol. Bien. El contenido de esa presentación es una introducción, tesis, hipótesis, objetivos, una metodología, resultados. Los resultados se dividen en tres capítulos: la reacción de oxidación del CO, la reacción de oxidación parcial del metanol y la reacción de oxidación del CO monitoreada por técnicas espectroscópicas. Bien. A consecuencia de la creciente población y la demanda energética, el incremento de las partículas ha provocado eh, efectos en el ozono, lo que ocasiona gases de efecto invernadero. Entre los que se encuentran es el monóxido de carbono y los COPs provenientes de la quema de hidrocarburos, como es el metanol. Sin embargo, no solo la quema de los combustibles no renovables ha sido de los temas de interés en la actualidad, sino en la búsqueda de fuentes alternativas, como es el hidrógeno verde, fuentes nucleares. Eh, en ese trabajo vamos a obtener hidrógeno a partir de la oxidación parcial del metanol, pero no solo hidrógeno como productos, también el dióxido de carbono, los cuales son gases de alto valor para la síntesis de otros gases.
Ok, mi hipótesis es, debido al incremento de los gases de efecto invernadero y COPs, se busca la mitigación de contaminantes ambientales como es el monóxido de carbono y metanol, mediante procesos de oxidación catalítica, con el uso de catalizadores bimetálicos oro-paladio, soportados en óxido de titanio. Se busca la mitigación de estos gases. Ok, como objetivo general, se busca sintetizar catalizadores oro-paladio soportados en óxido de titanio para las reacciones de oxidación y oxidación parcial de metanol. En objetivos particulares podemos encontrar que es estudiar la actividad catalítica en función de la temperatura de ambos de esos sistemas de catalizadores, así como estudiar las propiedades físico-químicas y estructurales de los catalizadores. Así también es evaluar los catalizadores, bueno, el catalizador en la reacción de CO monitorea por técnicas espectroscópicas para ver por qué son mejores esta serie de catalizadores. Los catalizadores se sintetizaron principalmente por dos técnicas: el depósito precipitación con urea para el catalizador monometálico del oro y e impregnación húmeda para el catalizador de paladio. El depósito precipitación por urea consistió en llevar los reactivos en un reactor tipo batch durante 6 horas a una temperatura de 80 grados con agitación vigorosa. Posteriormente al tiempo de reacción, se disminuyó el pH. En consecuencia, se hicieron 5 lavados con agua destilada y posteriormente a su disminución del pH, el catalizador se secó a una temperatura de 80 grados al vacío durante 2 horas. Posteriormente al secado, el catalizador se trituró y se almacenó al vacío y, y en la sombra o sin luz. El sistema de depósito de precipitación con urea también se utilizó para el sistema bimetálico. Bien, mientras que la impregnación húmeda consiste en la dilución y dilución de los reactivos con agua destilada, desionizada, perdón, en agitación y aumentando la temperatura. Una vez diluidos, los reactivos se mezclaron. Esta mezcla de reactivos se mantuvo a una agitación vigorosa con una temperatura de 80 grados hasta su completa evaporación. Posteriormente a su evaporación, este, esta, mez- este, esta reacción, este producto se secó al igual a 80 grados durante 2 horas al vacío. Posteriormente se trituró y se almacenó al vacío también. Para la síntesis del catalizador metálico se llevó mediante un proceso secuencial. Primero se depositaron las nanopartículas de paladio en la titania, se le aplicó un tratamiento térmico previo al depósito del oro, el cual consistió en un tratamiento térmico a 400 grados centígrados en atmósfera oxidante durante 2 horas con una rampa de calentamiento de 3 grados por minuto. Posteriormente, a ese tratamiento térmico se depositaron las nanopartículas de oro con, el, con la técnica de DPU. Ok. La metodología para la reacción de oxidación, previa a la actividad catalítica, se les aplicó un tratamiento térmico a los catalizadores, el cual consistió en un tratamiento térmico de 500 grados durante 2 horas en flujo de hidrógeno con una rampa de 2 grados por minuto. Y para la reacción se llevó a cabo en un intervalo de temperatura de menos 5 grados a 300 grados, en un flujo total de 100 mililitros del 60% de nitrógeno, 20% de oxígeno balance en nitrógeno y 20% de monóxido de carbono al 5% diluido balance nitrógeno. Mientras que para la estabilidad catalítica, los catalizadores se diluyeron
en una relación de 1 a 5 en el soporte de óxido de titanio, con un tratamiento térmico igual que la actividad catalítica a 500 grados centígrados durante 2 horas en un flujo de hidrógeno con una rampa de 2 grados por minuto. Para la estabilidad catalítica, los catalizadores se llevan a cabo bajo sistemas de reacción continua durante 24 horas a una temperatura de 500 grados de 50 grados centígrados en flujo de gases de reacción. Mientras que para la reacción de POM, la actividad catalítica, se les aplicó un tratamiento térmico a 300 grados durante 2 horas, con una rampa de calentamiento de 5 grados por minuto y un flujo de hidrógeno puro. Posteriormente a su tratamiento térmico se le aplicó una, una purga en flujo de argón hasta 100 grados centígrados. La reacción se llevó en un intervalo de temperatura de 100 a 400 grados centígrados con una rampa de 2 grados por minuto y un flujo de 1% oxígeno balance argón, haciéndolo pasar por un saturador previo al sistema de reacción. Mientras que para la estabilidad catalítica, la reacción se llevó en un se llevó a una temperatura de 165 grados para el reactor y una temperatura de 0 grados para el saturador de metanol durante 24 horas. Las técnicas de caracterización utilizadas fue espectroscopía de rayos X de energía dispersa, reducción a temperatura programada, tratamiento, espectroscopía UV-Vis, espectroscopía espectroscopía infrarroja modo reflectancia difusa DRIFS, microscopía electrónica de transmisión y espectroscopía Raman. Aquí se muestran la serie de catalizadores que se sintetizaron. La serie A se utilizó para la oxidación de CO, pero también se utilizó para la oxidación de pruebas de metanol. Sin embargo, debido a que no era tan activa para la oxidación parcial, se optó por sintetizar una serie de catalizadores más, modificando su carga nominal, así como su relación atómica. Esta la voy a explicar más adelante en respectiva reacción, en cada reacción. Bien, para la reacción de oxidación de monóxido de carbono se utilizó la serie A con una relación atómica 1 a 1 y sus cargas nominales teóricas de 3% para el monometálico del oro y 1,62 para el paladio. Em, El porcentaje depositado en los monometálicos fue superior al 80%, mientras que para el bimetálico la relación atómica real fue de 1 a 0,82. En la actividad catalítica se pueden observar en la imagen A que la muestra monometálica de oro y la bimetálica son las que presentan una mayor actividad, teniendo actividad mayores del 70% a una temperatura de 0 grados. Esto quiere decir que son bastante activos el catalizador del oro y el bimetálico. Sin embargo, en la imagen B se pueden ver la serie de catalizadores diluidos en óxido de titanio, en donde decrecen bastante, siendo el oro el que decrece sumamente, mientras que el bimetálico sigue siendo el que presenta mayor actividad catalítica, y el paladio presenta una similitud con el sin diluir, el paladio sin diluir. Ok. En esta imagen podemos observar la desactivación de los catalizadores diluidos durante la reacción. Se puede observar que el bimetálico presenta una desactivación casi del 50%, mientras que los monometálicos presentan una menor desactivación del 17% para el caso del paladio y 18% para el oro. Ok. La, care-
Empezando con las técnicas de caracterización, tenemos a la reducción a temperatura programada, TPR. En el catalizador metálico presenta dos picos a temperaturas ambientes de 15 y 19 grados, provenientes de la interacción entre el oro y paladio. Tenemos también un pico negativo a 60 grados, proviene de los hidruros de paladio, y un pico a 65 grados, asociado a la reducción del oro. Para el catalizador monometálico de paladio, tenemos un pico negativo a una temperatura de 72 grados, asociado a, a los hidruros de paladio, a una desorción de hidrógeno proveniente de los hidruros de paladio, debido a que el paladio se reduce a temperaturas ambiente, a bajas temperaturas. Y también tenemos un pequeño pico a 266 grados, proveniente de la interacción entre el paladio y el soporte. Así como el monometálico del oro presenta un pico a 101 grados. Esto quiere decir que el paladio modificó bastante la, la reducción del monometálico del oro. Em, la espectroscopía UV-Vis se lleva a cabo bueno, el tratamiento térmico se monitoreó mediante espectroscopía UV-Vis, en el cual podemos observar que el oro presenta una banda de resonancia plasmónica a partir de 121 grados y ya formada o definida a 141 grados, en una longitud de onda de 533. Esto está correlacionado con los TPRs, donde el oro se reducía a 101 grados. También podemos observar un desplazamiento hacia una longitud hacia una longitud mayor. Esto asociado a que está creciendo el tamaño del oro, mientras que para la muestra monometálica de paladio podemos observar que al cambiar los gases de reacción se ve un incremento en la absorción. Esto demuestra que el paladio se reduce a a bajas temperaturas. Desde 21 grados ya se está formando su BPRS en una longitud de onda de 555. Mientras que la muestra bimetálica, podemos observar que la banda de resonancia plasmática se empieza a formar desde 61 grados y se define a 81 grados a 161 grados en una longitud de onda de 550. Así como también podemos observar una segunda pancita en una longitud de onda de 619. Esta posiblemente una interacción entre el paladio y el soporte. Aquí se va a observar la absorción de monóxido de carbono mediante espectroscopía IR, donde a los catalizadores se les hace pasar un flujo de monóxido de carbono. En la imagen A, está a una temperatura y su ambiente de menos 20 grados, donde el catalizador se le hace pasar este monóxido de carbono. En el número de onda de 2173 es un pico que se le asocia al CO gas, mientras que para el número de onda de 2106 este pico se le asocia al oro metálico. Posteriormente a la absorción, se cambia el gas hacia nitrógeno para una desorción, aumentando la temperatura, en donde podemos ver que el CO gas desapareció por completo y los picos se definieron bien. Y podemos ver que al aumentar la temperatura, el pico del oro metálico, los carbonilos absorbidos en el oro metálico, van disminuyendo y desapareciendo a 20 grados.
al igual que aparece un segundo pico a al número de onda de 2046. Este asociado al oro delta menos. Para la muestra monometálica de paladio, este, se puede observar una cantidad de picos mayores, donde en el número de onda de 2172 está asociado el CO gas. En el número de onda de 2094 están asociados los carbonilos lineales en el paladio metálico. Y también tenemos otros dos picos asociados a carbonilos puenteados. Posteriormente, en la desorción, se observa que al incrementar la temperatura, las especies lineales aparecen. Mm, Y podemos observar que los carbonilos puenteados se mantienen hasta una temperatura de 50 grados, mientras que los lineales en 2094 a una temperatura de 50 grados ya han desaparecido por completo. Para la muestra bimetálica, se observa que el CO gas aparece en un número de onda de 2170, mientras los carbonilos lineales del oro aparecen en un número de onda de 2106. Los carbonilos lineales en el paladio aparecen en 2077 y los carbonilos puenteados en un número de onda de 1939. En la desorción podemos observar que aparece un nuevo pico. Este está asociado a una interacción entre el oro y el paladio en el número de onda de 2082. Podemos ver que el oro, los carbonilos asociados al oro, terminan por desaparecer a una temperatura de 0 grados, mientras que para el paladio los carbonilos puenteados se mantienen a una temperatura aún mayor. Esto podría deberse a una estabilidad térmica del paladio y en, que en la muestra bimetálica aún incrementó esta estabilidad. Mediante la técnica de microscopía electrónica de transmisión, este, se obtuvieron el diámetro de partículas, así como la geometría de nuestro catalizador, en el cual en la imagen A o superior se muestra al catalizador monometálico de oro con un diámetro de partícula de 3.6 nanómetros. En la imagen de la izquierda inferior se observa el diámetro promedio del paladio con un diámetro promedio de 5.3 nanómetros, mientras que la muestra bimetálica presenta un diámetro de 4.9 nanómetros. La espectroscopía Raman es utilizada para monitorear la interacción que existe entre el soporte y y los metales. Aquí tenemos las tres series de catalizadores, los monometálicos y el bimetálico, en varios procesos de la reacción, en la muestra fresca, la muestra activada y la muestra desgastada o después de reacción, en donde podemos observar que los catalizadores monometálicos sufren un desplazamiento durante la activación de hasta 156.5 para el caso del oro y 154 para el caso del paladio. Posteriormente, podemos ver que existe un nuevo desplazamiento después de la reacción. Esto se debe a que los catalizadores se están oxidando. Mientras que en la imagen C podemos observar que el catalizador metálico, posteriormente a la activación y de la reacción, sufre un desplazamiento hacia un número mayor. Esto posiblemente asociado a que se está reduciendo todavía más después de la reacción, debido a que el monóxido de carbono también es un gas reductor. Bien, en este capítulo vamos a ver la reacción de oxidación parcial de metanol. Ok. En sus pruebas catalíticas se llevan a cabo utilizando la misma serie de catalizadores que para la oxidación de CO, probando a ver si esta serie
también era efectiva en este tipo de reacciones. En la imagen A se observa las mismas condiciones de reacción, el mismo tratamiento térmico para la muestra POM, mientras que en la imagen B se observa un cambio en la rampa de calentamiento, en donde podemos observar que al cambiar la rampa de calentamiento, incrementó la conversión final. Debido a esto, se optó por utilizar una rampa de calentamiento de 5 grados por minuto. Ok. Posteriormente a fijar las condiciones de reacción, se varió las composiciones. Aquí se trabajaron 3 series de catalizadores. La serie A, donde la relación atómica es 1 a 1, donde el oro nunca cambió su carga nominal, solo se modificaba la carga nominal del paladio, mientras que la serie B se modificó la carga nominal del paladio a 3,24 y la carga del oro se iba modificando, variando hacia arriba o hacia abajo dependiendo la actividad. Y la serie C, donde la carga nominal del paladio es mínima, es de 0,81 y la carga que se utilizó del oro es del 0,3%, del 0,3%. O sea, es mucho menor que la de la serie B. En la imagen de la derecha se puede observar también una, una comparación de temperatura de tratamiento, donde al cambiar el tratamiento térmico a 300 grados, incrementó todavía la actividad catalítica de los catalizadores en esta reacción. Y finalmente tenemos a la serie de catalizadores que se utilizaron para las reacciones, que en donde podemos observar que la serie metálica es la que presenta una mayor actividad catalítica, teniendo conversión total a partir de 280 grados centígrados, mientras que los monometálicos presentan bastante actividad catalítica, teniendo como el paladio un 98% a una temperatura de 300 grados, y el monometálico, al final de la reacción, presentas un pico más alto de actividad. Para la estabilidad catalítica podemos observar que el catalizador monometálico de paladio y el bimetálico presentan una desactivación considerable, teniendo una desactivación del 17% para el oro, perdón, 27% para el bimetálico y 33% para el paladio, mientras que, mientras que el catalizador del oro presenta la menor desactivación, apenas del 17%. Aquí se presenta la espectroscopía de rayos X de energía dispersa, donde podemos observar que la serie de catalizadores que se utilizaron para esta reacción presentan un porcentaje de metal depositado superior al 70% para el paladio y un 100% para el oro. O sea, el porcentaje que se depositó del oro fue el 100%. Y para el caso del metálico, su carga real fue una relación de 0,2 a 1. Es muy similar a la teórica. Eh, los TPRs para esta serie de catalizadores, este, se pueden observar. Uy, el catalizador metálico, al igual que para la serie A, presenta 3 picos, 4 picos, perdón. Dos asociados a la interacción entre el oro y el paladio. Un pico negativo asociado a- al- a los a los hidruros de paladio y su pico asociado hacia el oro, mientras que el paladio solo presenta un pico asociado a la desorción del hidrógeno proveniente de los hidruros de paladio. Y el oro
se reduce a una menor temperatura. Esto podría deberse a la carga nominal que se le ha depositado a esta serie de catalizador. El tratamiento térmico monitoreado por espectroscopía UV-Vis de la serie C, se puede observar que el monometálico presenta un BPRS similar al de la serie A, con un ligero incremento de 533 a 534 en la longitud de onda, y, se empieza a observar desde 95 grados y definiéndose a 158, mientras que para el caso del paladio, la absorción se es más notoria. La pancita que se crea es sumamente más notoria que para el caso de la serie A. Y para el catalizador bimetálico, este, la, la banda de resonancia plasmática se forma a una longitud de onda de 560 nanómetros y sufre un desplazamiento hacia una longitud de onda menor. Ok, el diámetro de las muestras la muestra monometálica del oro es de 3 nanómetros, mientras que para la muestra monometálica de paladio presentó un diámetro promedio de 3,7, y para la muestra bimetálica presenta un diámetro promedio de 10,9. Para las tres series se puede observar que la geometría es semiesférica, y, y debido a que la carga nominal es sumamente pequeña, se pueden observar muy pequeñas las, las formas de los metales. Para la espectroscopía Raman, podemos ver que para el desplazamiento de las activaciones, sin embargo, en el paladio presenta bueno, para las tres muestras hay un desplazamiento de oxidación al final, posterior de la activación. Ok. En el- eh, la reacción de oxidación de CO monitoreada por técnicas espectroscópicas nos ayuda a entender por qué esta serie de catalizadores es mayor, que presentan una mayor actividad que con otras relaciones. Ok. La reacción oxidación de CO se llevó a cabo monitoreada por espectroscopía UV-Vis. Aquí se presentan los monometálicos, en donde podemos observar que hay un desplazamiento para el oro de 540 nanómetros hacia 532 al cambiar los gases, y un desplazamiento posterior al finalizar la reacción. Mientras que para el paladio, la, hay un desplazamiento hacia una longitud menor, posteriormente, posteriormente al hacer pasar los gases de reacción. Este fenómeno podría deberse a una asociación en el plasmón del paladio, generado por una alta cantidad de especies carbonilos absorbidas sobre las nanopartículas de paladio. Mientras que para el caso del catalizador metálico, podemos observar que después de hacer pasar los gases, hay una ligera disminución en la banda de absorción en el plasmón, en comparación con las muestras activadas. O sea, solamente hay un desplazamiento en la longitud de 525 a 519. Esto se debe a que en el catalizador metálico tiene una mayor estabilidad que el caso de los metálicos. Ok.
La reacción monitoreada por espectroscopía IR muestran que al hacer pasar los gases de reacción en la muestra monometálica, el CO gas apenas sí es perceptible. Los carbonilos absorbidos en el oro metálico y el oro delta menos, este, van decreciendo al aumentar la temperatura. Y a una temperatura aproximadamente de 150 grados desaparecen por completo. Sin embargo, la banda de oro delta menos desaparece a 50 grados centígrados. Mientras que para la reacción de, mientras que para la muestra monometálica de paladio, podemos observar que aparecen nuevos picos. Esto debido a los carbonilos puenteados, en donde los carbonilos lineales están presentes en el número de Dana de 2090, 2063, absorbidos sobre el paladio metálico. En el número de Dana de 1965 hay un carbonilo bidentado y hay carbonilos tridentados también en el número de Dana de 1835. Mientras que para la muestra bimetálica, los carbonilos absorbidos linealmente en el oro metálico en el número de 2100 y mm, para el oro delta menos se presentan en el 2046, mientras que para el paladio metálico se presentan en el 2067. Aquí podemos observar que al incrementar la temperatura, los carbonilos puenteados van desapareciendo. Sin embargo, en el caso del paladio metálico, continúan hasta el final de la reacción. Ok. Como mencionamos, la técnica de espectroscopía Raman es una técnica que nos ayuda a monitorear la interacción que existe entre el soporte y los metales. Aquí está la serie de catalizador B, la serie de catalizadores bimetálicos eh, puestas en reacción. Podemos ver que después de la activación, durante la reacción, la, el desplazamiento del eje 1 se va haciendo hacia la derecha. Esto debido a que el catalizador se sigue reduciendo después de la activación. Se puede observar en la imagen de la derecha cómo los desplazamientos del eje 1 van incrementando conforme la temperatura, donde el catalizador metálico en la atmósfera de hidrógeno presenta un mayor desplazamiento a comparación del metálico en los gases de reacción. Bien, finalmente los catalizadores de la serie A resultaron ser los catalizadores más activos para la reacción de oxidación debido a los efectos sinérgicos de ambos metales, así como las propiedades del soporte para la formación de vacancias de oxígeno y la reducción parcial de la fase, promoviendo la presencia de las nanopartículas bimetálicas, mientras que la serie C resultó ser la composición más efectiva para la reacción de oxidación parcial de metanol debido a la sinergia de ambos metales. Se obtuvo un catalizador con menores cargas a uno con mayor cargas, optimizando recursos. Y eso sería todo. Ok, ok, Agustín. Muchas gracias por tu presentación. Ahí se ve bastante trabajo. Entonces, ahora seguiremos a la parte de preguntas. Recuerden que pueden hacer sus preguntas vía el chat o vía levantando la mano. Antes de pasar a los que están levantando la mano, tenemos una pregunta del maestro Pedro en el chat que dice así: Buenas tardes. ¿Cuál es el objetivo de medir la absorbancia para el oro óxido de titanio A diferentes temperaturas? Esa sería la pregunta del maestro Pedro.
De la serie A, perdón. Sí, oro, óxido de titanio, guión A, sería, sí, a diferentes temperaturas. Ah, ok, La absorbancia a diferentes temperaturas. permítame. Serie A, le pongo la presentación. Pero, pero ¿para qué técnica? ¿Para espectroscopía UV-Vis o para DRIPS? Porque para la técnica UV-Vis es para ver el plasmón del oro, mientras que para la DRIP es para ver qué tipo de carbonilos se unen al metal, si son lineales. Más que nada son lineales. Ah, ok. Bueno, no especifica aquí el maestro Pedro cuál de las dos técnicas, pero creo que si mencionan las dos, quedaría contestada la respuesta, ¿no? O no sé si el maestro Pedro tenga algún comentario al respecto, lo puede escribir en el chat. Si no, pasamos con la pregunta del doctor Luis, que tiene su mano levantada. Por favor, doctor Luis. Sí, gracias, doctor Joaquín. Hola, Agustín. Pues me da mucho Ahora, gusto. ¿Qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí en los seminarios. Primero quisiera aprovechar para felicitarte, dar gracias por tu tiempo, por tu disposición para estar aquí en los seminarios. También ya, aprovecho para felicitar al doctor Rodolfo Zanella, una investigación muy interesante acerca de los catalizadores. Tengo una serie de observaciones primero, Agustín, que te quisiera hacer. ok, Las primeras es, por favor, hay que enumerar las diapositivas, sí, sí, porque se me eso, olvidó. sí, sí, por favor, porque eso nos permite ubicar cierta diapositiva, cierta gráfica, etcétera, ¿ah? Mira, aprovechando esa gráfica que tienes de absorbancia contra número de onda, en el eje de las Y's de la absorbancia no hay una escala, ¿verdad? Em, No, no sé si se suele graficar de esa manera, pero mis sugerencias, salvo lo que tú menciones o bien el doctor Rodolfo considere, pues creo que sería apropiado indicar ahí al menos la escala y las unidades de la absorbancia, ¿verdad? ¿Qué unidades tiene la absorbancia, Agustín? son unidades arbitrarias. De hecho, ahí tengo la escala que utilizo para la Ah, imagen, perfecto. pero son unidades arbitrarias, por eso está el UA. Ah, muy bien. Sí, entonces esa Por raya eso, que dice 0,05 esa es la escala, la ¿verdad? escala, sí. Ah, muy bien. Bueno, yo considero, ¿verdad? Salvo lo que mencionen, que se ponga en el eje, ¿verdad? Pero bueno, igual son detallitos nada más, probablemente así se reporte. Aprovechando también esta diapositiva, Agustín, ¿por qué se le nombran carbonilos lineales y luego carbonilos puenteados? Ah, ok, ¿A qué sentido se refiere? Sí, 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 dígame, dígame. sí, Agustín, adelante. Ah, ok. Bueno, es por el tipo de enlace que se forman en el metal. No tengo una imagen para presentarles, pero los carbonilos lineales solo se unen por un enlace, mientras que los puenteados puede ser por dos o tres tipos. O bidentados sería, o tridentados. En Ok, el caso del paladio presenta carbonilos bidentados y tridentados en ciertas ocasiones, como es el caso de los metálicos. de acuerdo. ¿Y no tendrá alguna relación con, por ejemplo, el CO tiene tres enlaces, ¿verdad? Su estructura de Lewis Sí, admite tres enlaces y el CO2 tiene enlaces dobles. El CO2 tiene una geometría trigonal plana ok, y sí. el CO tiene una geometría lineal, ¿verdad? La verdad desconozco esa parte, yo supongo que es por eso, pero bueno, me puedo equivocar, ¿verdad? Sí, es Yo creo por que los sí sería. tipos de enlaces que pueden formar el carbonilo. Sí, ¿verdad? Creo que Sí, sería bien importante que nos aclaras ese punto ya en presentación posterior, por supuesto. Este, y ok, bueno, mira, vamos a otra pequeña observación. ¿Podríamos ir a la introducción, Agustín, por favor, si eres tan claro amable? que sí. Perfecto. Mira, esta información es muy importante, de hecho es fundamental para tu trabajo de investigación. Lo que se suele hacer en este tipo de presentaciones es poner la referencia de inmediato, es decir, tú puedes poner al pie de la presentación la referencia donde tomaste esta información, ¿vale? Porque Ok, es un recurso muy valioso
para aquellas personas que estén viendo tu trabajo, pues puedan consultar el trabajo, ¿verdad? Lo que se hace comúnmente, se pone un número como superíndice y luego Ok, ya en la parte de abajo de la presentación, pues se pone la referencia, ¿verdad? Es una manera, por supuesto. O claramente. simplemente formato APA y se acabó, ¿ah? Eso lo dejo Sí, a tu criterio, pero sí es bien importante que respaldar la información que le da contexto a tu investigación con referencias actualizadas, académicas, de revisión por partes, ¿no? Pero bueno, ok, sí, este, muchas gracias. sí, no, no hay de qué. Y también, Agustín, por favor, de repente vi ahí algunas diapositivas con mucho texto. Sí te pido, por favor, que hay que reducir ese texto, por Perfecto, sí, favor. Una regla de dedo es que tú pongas a lo mucho 7 renglones por diapositiva. Por supuesto, es una sugerencia subjetiva, ¿verdad? Pero más o menos es una guía para que veas más o menos cuánto texto poner, ¿verdad? Por ok, diapositiva y sí, sí solo está bien. poner el texto, el más importante, ¿vale? Muy bien. Sí, muchas gracias. Al contrario, mira, un par de observaciones y ya cedo la palabra a mis colegas. Podremos poner la gráfica donde tienes tus microscopías electrónicas de barrido, el tamaño de partícula y las imágenes. Sí, Perfecto, esa, efectivamente. Mira, eso está muy interesante porque el azul prácticamente es una distribución normal. La pregunta es, ¿te convendría una distribución normal o bien una distribución estrecha, digamos? Reformulo la pregunta. ¿Te conviene una distribución ancha de tamaños de partícula o una distribución angosta de tamaños de partícula? ¿Y por qué, Agustín? pues me convendría para el caso del azul, una distribución. eh, es que mm, una distribución menos ancha y presentaría un efecto donde hay una mayor interacción entre ambos metales, pero si presentaría una distribución bimodal para el bimetálico, podemos observar que no están bien, ¿cómo se puede decir? Mezcladas, no están Homogéneo, bien, ¿no? no hay una fuerte interacción entre ambos metales, sino cada uno está independiente de otro. Ah, exactamente. Lo ideal es que la distribución sea monomodal y lo Mm, más estrecha posible, ¿verdad? Porque sí, controlas tamaño de partícula y eso indica una interacción perfecta entre los dos metales, ¿no? Para el efecto sinérgico. Bueno, ya por último, Agustín, para permitir a mis colegas preguntar, con respecto, por ahí tienes una gráfica de porcentaje de absorción de CO contra tiempo, creo que es del bimetálico. porcentaje de... Ajá, de absorción de CO o de conversión, si no mal recuerdo, contratiempo en horas. Tienes una grafiquita. Ah, ok, ok, sí. ¿No? Puedes poner la que sea, ¿eh? Pero esta gráfica considero exactamente. Sí, ¿Está? sí. Mira, eso es muy interesante. Si yo te preguntara, ¿hasta qué tiempo en horas el catalizador azul, digamos, pierde su efectividad? Más o menos. Después de las 8 horas, el catalizador va disminuyendo y va perdiendo casi su selectividad, Sí. su estabilidad, se puede decir. Esto también se debe a que los catalizadores están diluidos. Mm, Estos catalizadores están diluidos para disminuir todavía su selectividad, porque si fueran catalizadores sin diluir, su actividad catalítica es mayor. La voy a poner esta. ¿Se da sí. cuenta? El catalizador bimetálico sin diluir presenta una gran actividad catalítica. Ya Mm, diluido a 50 presenta un promedio del 45%, que podría decirse que es correspondiente al, ¿quién? Perdón, sí, es aproximado, ¿no? A 50 grados presenta una claro. actividad aquí de 60%, pero en la actividad presenta una de 45%. O sea, es concorde a la actividad catalítica de los catalizadores diluidos. Sí,
De hecho, para no estar atinando, pues lo que podrías hacer es una línea recta en los primeros puntos, luego Ajá. otra línea recta en los últimos puntos, y en el punto de intersección de esas dos rectas tienes ahí un óptimo, ¿verdad? Es un óptimo muy sencillo, pero al Oh, menos ok. es de manera cuantitativa, ¿no? Al Ya. menos para decir exactamente o proponer exactamente un tiempo, ¿verdad? Em, sí, ok. Y bueno, ya, por último, una observación primero. En la primera diapositiva, ahí, no me quites mi grado, por favor, yo soy doctor también, ahí ponlo, si eres tan amable. Ah, ¿no lo puse? Sí, no, Perdón, eh, según lo había sí, colocado. sin problema, Agustín, no, no te preocupes. Disculpe, Sí, no te preocupes. según lo coloqué. Sí, sin problema. Gracias. Ok, Luis, Gracias. doctor Luis, agradecemos mucho Perdón, la Joaquín, explicación. ya una última ya. Sí, Luis. Si tú quisieras implementar estos catalizadores en un convertidor catalítico, ¿consideras que sería posible esa opción de Mm, automóvil? Sería una opción, pero no sería viable debido a los costos del oro y paladio. Bueno, el paladio sí se utiliza para, para los catalizadores de los autos, que es el paladio y el platino. Así. Posiblemente sí, pero sería cuestión de... Es que esta serie de catalizadores trabaja desde bajas temperaturas, se puede observar. Presentan Así. una alta actividad Ujú. Y en catalítica. alta también, ¿no? O sea, cuando el auto Ajá, está en frío y luego cuando el auto ya está a su temperatura de operación, ¿no? ajá. Sí, Sería, eso sería interesante. sí sería, se podría implementar, pero sería cuestión de checar los sistemas. Ok. Y ahora sí, ya, doctor Joaquín, gracias. Nuevamente, gracias, Agustín. Muchas gracias. Gracias, doctor Luis, por sus comentarios, preguntas. Gracias, Agustín, por las respuestas. Tenía levantada la mano el doctor Emilio, Edson, doctor, por favor. Y primero que nada, buenas tardes. No sé si me escuchas, Agustín. Buenas Hola, buenas tardes. tardes. Sí, Sí. sí, sí se lo escucho. Primero felicitarte por la presentación. Hay algunas cosas que son más recomendaciones que alguna pregunta. Solo tengo una referente a este trabajo, que obviamente materiales siempre es muy interesante, ¿no? Todo lo de catalizadores es muy interesante. Veo mucho texto, veo demasiado Sí. texto. Yo creo que lo tienes que simplificar. Tienes que simplificarlo porque, digamos, ya lo que yo he visto digamos, en los congresos, en las presentaciones que son muy efectivas, es poco texto y llenar un poco más de figuras, ¿no? Sí. Sobre todo en la explicación, pero en general, pues dominas el tema bastante bien. Hay algunos acentos que faltaron, por favor checa esa parte importante, Ah, capítulo, etcétera, etcétera. sí. En toda tu presentación, mencionas una palabra eh, que nosotros manejamos mucho en el grupo de bioingeniería, que es resonancia. La resonancia, ahí veo algunos espectros, respuestas. Eh, Te pueden preguntar cualquier cosa en el examen y todo lo que pongas es necesario que por lo menos tengas un conocimiento sólido de lo que estás trabajando. ¿Cómo definirías resonancia en tus palabras, por favor? Se entiende, o sea, pero digamos intuitivamente, pero ¿cómo lo definirías? Resonancia. La resonancia. Mm, so- Porque es un concepto muy básico en la parte digamos, de física que llevan en el oscilador armónico simple y intuitivamente lo sabemos, ¿no? Bueno, Sí. no sé si te Ok. acuerdas por ahí. La resonancia. Es la interacción entre la nube de electrones, si no me recuerdo. Es la oscilación de la nube de electrones. Uy, no recuerdo bien. Perdón, ¿qué me dijo? Es, es la oscilación de la nube de electrones. No me recuerdo. Ah, ok, ok. Sí, mira, la resonancia se obtiene cuando simplemente se empatan dos frecuencias. La frecuencia Ah, externa del material se empata con la frecuencia externa de la fuerza oscilatoria. ok. Hay una fuerza que tiene una frecuencia diferente a la del material. Cuando estas se empatan,
aparecen esas curvas resonantes, esas curvas que son los picos que tú presentas en cualquiera de tus sistemas. Entonces es muy normal que te vayan a preguntar eso o es la máxima energía liberada en un sistema físico cuando está en vibración o cuando está en oscilación. Entonces también Ok. lo puedes ver de esa manera porque nosotros trabajamos mucho en la parte del sistema circulatorio, flujo pulsátil, sanguíneo. Ahí está el doctor Joaquín Flores y los demás, ¿no? Entonces, Ok. pues básicamente sería eso y nada más un último comentario. Sí. Si te dijeran en pocas palabras, ¿cuál es la contribución más importante de esta investigación a nivel de licenciatura? ¿Cuál sería, y con eso termino mi intervención, cuál sería lo más importante? Y te sugiero que pongas al final un resumen donde hagas explícito la contribución de tu trabajo. ¿Entender? Ok. Por favor. ¿Serías tan amable, Agustín? Sí. Mm, la contribución más importante de este trabajo sería la... mm, ay, por el momento no lo tengo muy claro. Creo que sería cuestión de volverlo a repasar y posteriormente de responder esa pregunta. Sí. Por el momento no lo tengo muy presente. Disculpe. ¿Sí? ¿Me escucha? Perdón, no te escuché muy bien, pero bueno, o sea, esas dos preguntas Disculpe. quiero que te las lleves como Sí, sí. parte de lo que estás trabajando en este seminario, ¿no? Muchas gracias, Agustín. Sí, Muchas disculpe. gracias, doctor Joaquín. Gracias, doctor Edson. Tenemos un comentario de la doctora Margarita Contú. Dice, un trabajo muy completo. Felicidades, Agustín. Te recomiendo poner fotos en la parte de la metodología cuando se trata de una presentación. Tal vez para la tesis sí está bien ponerlo así con diagramas de flujo y es muy importante que ponga las referencias al final de tu presentación o en cada diapositiva, como te comenta el doctor Luis. Ok, ¿Ok? sí, muchas gracias. Toma Muchas en gracias, cuenta doctor. estos comentarios de la doctora Margarita Cantú. Ya no veo más manos levantadas. Yo tenía un comentario rápido y una pregunta así súper rápida. Bueno, tenemos a la participación del doctor Fausto. Antes de hacer mi comentario, doctor Fausto, por favor. Sí, Un gracias. poco. ¿Sí me escuchan? Sí, ya se escucha fuerte y claro. Sí. Bueno, bueno. Sí, rápidamente, Agustín, te felicito por tu trabajo, pues es un excelente trabajo de investigación, pero yo nada más te comento que en tu examen profesional, Disculpen, no lo escuché. Sí, se seguramente escucha te entrecortado, ¿no? van a Sí. cuestionar ¿cómo enfocaste esto desde el punto de vista de la ingeniería química? Porque recuerda que te van a dar, ¿no? Doctor Fausto, se escucha muy cortada su pregunta. Si la puede repetir, por favor. Perdón, ¿ya me escuchan? Ya se escucha bien. A ver, sí. Sí, bueno. Sí, nada más. Agustín, ¿cómo enfocas esto desde el punto de vista? Doctor Fausto, se mutió su micrófono. ¿Podría volver a repetir la pregunta, Sí por se favor? escuchó la pregunta, perdón, Joaquín, sí, ¿verdad? No, no se escuchó, no se escuchó. No sé si me escuchan. ¿Me Te escuchas, escuchamos Joaquín? bien, te escuchamos bien. Nada más la única pregunta que le dijo el doctor Fausto es, ¿cómo enfocarías este trabajo, esta excelente investigación, desde el punto de vista de la ingeniería química, Agustín? Nada más. Gracias. Ok. Le enfocaría en la parte, principalmente, es que hay dos puntos, como lo mencioné, y sería la parte contaminante, la mitigación de los contaminantes, ya sea estos procesos llevarlos a cabo en otros sistemas para la oxidación del monóxido, como es en los autos, ya que los autos a veces trabajan desde fríos, y sería involucrarlo ahí también la parte de ingeniería química, o inclusive para la parte de la reacción de oxidación del metanol,
Muchas veces el hidrógeno se utiliza para las celdas de hidrógeno. Entonces, sería enfocarlo, llevarlo y trabajarlo ahí también, trabajando a partir del metanol, que es un combustible orgánico volátil, que es contaminante, además de ser tóxico, sería abatir también esa parte de los contaminantes. Ok, Agustín, bueno, muchas gracias por tu respuesta. Yo nada, mi comentario es muy rápido. Tratar un poquito de no hacer cambios tan drásticos en el tamaño de la letra, porque digamos tienes unas letras luego muy grandes y unas letras muy chiquitas, y eso como que dificulta un poco seguir la presentación. Y en general es un trabajo muy completo y digamos solo un último comentario sobre el costo-beneficio, porque están utilizando partículas de oro, ¿verdad? Entonces Sí, ahí eso requiere un costo adicional y que bueno, en una futura presentación puedas como mencionar el costo ok, de utilizar partículas de oro, pero el beneficio puede ser mayor que el costo, ¿no? Entonces eso lo dejo sobre la mesa claro. para que lo mediten, ¿no? Y ya estamos sobre tiempo, entonces agradecerte tu participación una vez más y agradecerle a los profesores que estuvieron presentes, a los alumnos y los esperamos en nuestro siguiente seminario. Que tengan excelente tarde. Gracias, igualmente. Adiós. Muchas gracias, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.